los libros proféticos, queremos hacer un paréntesis este primer domingo del año para hablar de cómo podemos empezar bien este 2021. ¿Sí? Yo sé que para todos es muy común y es muy familiar que después de, pues ahora sí que los buenos deseos, las felicitaciones de fin de año, vienen los propósitos de año nuevo, ¿cierto? Y bueno, pues yo sé que es inevitable sentir este ambiente donde pues cerramos un ciclo y empezamos uno nuevo. Y yo creo que por mucho que queramos evitar esto, siempre nos llega esa sensación de poder evaluar lo bueno y lo malo que nos dejó el 2020, ¿sí o no? Y estamos ahí poniendo sobre la mesa lo que vivimos, la sorpresa que nos llegó en el primer trimestre del 2020, la pandemia, cosa que no esperábamos. Y bueno, pues yo sé que muchos apenas nos estamos por ahí tratando de acoplar en medio de todos estos cambios, en medio de todo lo que hemos atravesado. Y yo sé que ha sido difícil, pero aún en medio de todo eso, ponemos las cosas sobre la mesa y decimos qué viene para este 2021. Y ahí están los planes, ¿no? Muchos podemos decir, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a esmerar en arreglar estas áreas de nuestra vida. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Sí? Bueno, yo veo que muchos nos respondieron. Y yo creo saber por qué. ¿Sabes por qué? Porque por otro lado, cuando algunos pueden tener resoluciones bien claras en cuanto a qué hacer este año, por otro lado, sin ser fatalistas ni ser negativos, otros estamos con una mentalidad de tristeza, estamos quizás con una mentalidad de amargura por lo que vivimos el año pasado. Muchos quizás de ustedes perdieron familiares y ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirles. ¿Por qué? Porque no les dejaron verles, porque no dejaron pasar tiempo con ellos los últimos minutos de su vida. Y es natural y es muy normal que te sientas así. De tal manera que tú dices, yo no tengo cabeza para pensar en proyectos, yo no tengo una mente quizás enfocada para poder pensar en ese tipo de cosas. Aún estoy en shock, aún no sé qué hacer, aún estoy vislumbrando cuál es mi realidad y la verdad que no encuentro mi lugar. Me siento tan inquieto, me siento tan insatisfecho, me siento tan inseguro, me siento tan mal que no sé qué va a pasar este año. ¿Habrá alguien que se siente así? Y tú dices, lo último que me pasa por la cabeza en este momento es pensar quizás en una dieta, pensar en un gimnasio, pensar en cosas como esas, porque estoy tratando de resolver algo mucho más importante. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi economía? Es muy natural. Pero ya sea que tengas metas o no, yo creo que todos aquí podemos coincidir en algo, en una lección aprendida este 2020. ¿Y sabes cuál es esa lección? ¿Sabes cuál es esa lección? Que todos hemos aprendido. Sea que tengas expectativas para este año o no, la lección es que nuestra capacidad humana es limitada y hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. ¿Cuántos coinciden con esto? Nuestra capacidad humana está limitada. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Podemos hacer mucho ejercicio y aún así enfermarnos. Podemos cuidar mucho nuestro cuerpo en medio de esta pandemia y aún así vas a terminar contagiado posiblemente, ¿sí o no? Porque hay cosas que tú no puedes controlar. Podemos controlar minuciosamente nuestras finanzas y aún así perder el empleo o pasar una crisis económica. ¿Cuántos coinciden? Yo creo que sí, hay cosas que no puedo controlar. Puedes hacer muchos planes, pero la última palabra sobre nuestra vida, ¿quién la tiene? Dios es el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Es necesario que al momento de que tú establezcas metas o no establezcas metas, sepas y reconozcas que nuestros planes y nuestros propósitos se sujetan a la voluntad de Dios y su plan perfecto para nuestras vidas. Dice Proverbios 19:21. ¿Quieres anotarlo? Es una verdad que yo creo que vale la pena
atesorar en nuestro corazón para estos días. Cuando todo el mundo anda con sus proyectos, cuando todo el mundo está entusiasmado con lo que va a suceder, yo creo que vale la pena que pongamos esto sobre nuestra meta, sobre la mesa en cuanto a nuestras metas. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice Proverbios, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿El consejo de Jehová qué? Tú puedes tener muchos planes y es bueno que tengas planes, pero ¿sabes qué? Tienes que tomar en cuenta esto: lo que va a permanecer es la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? Yo creo que sí. Es bueno la disciplina de tener ese plan de estudio de la Biblia en un año. Es bueno tener el plan de leer un libro, avanzar en áreas personales, pero siempre teniendo en cuenta un fin mayor, un fin más alto. Se trata de que estas metas nos conformen más a la imagen de Cristo, que tus metas sean establecidas con el propósito de que te asemejen más al carácter y a la persona de Cristo. ¿Está conmigo? Que tus metas se centren en eso. La verdad que no es nada natural que tú puedas establecer un plan de lectura en un año por pura satisfacción personal. ¿Verdad que no empezamos un plan de lectura, de leer la Biblia en un año simplemente por tener la satisfacción? Ya leí la Biblia en un año. No, ese no sería un buen enfoque. De hecho es algo errado, es algo erróneo. No es correcto empezar a leer la Biblia por simple y pura satisfacción personal. No, te debe de llevar a establecer un plan bíblico, una lectura diaria con el propósito y el deseo de conocer más a Dios. Que eso sea tu convicción, que ese sea tu anhelo, que ese sea tu deseo. No puedes decir: oh, ahora sí, voy a empezar a congregarme fielmente cada semana desde enero y voy a empezar a ser fiel a los servicios para que todos me vean. No, que ese no sea tu enfoque. Que el estar aquí en este lugar sea porque quieres conocer más a Dios. La palabra, la vida congregacional, esos tiempos devocionales con el Señor son obviamente las herramientas que el Señor nos ha dado para que podamos conocerle más a Él. Y el fin es ese: conocerlo y profundizar más en su conocimiento. Que tus metas se centren en eso. La palabra nos hace un gran énfasis a depender del Señor en todo tiempo, ya sea que los tiempos sean buenos o sean malos. Y nos lleva a no confiar en nuestros esfuerzos. Y esto es algo realmente que debe de traer descanso a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no sepas nada que hacer, no sepas qué hacer ante una situación, aunque tú no tengas la respuesta, ¿sabes qué? Alguien sí tiene la respuesta. Alguien ya vio lo que ibas a pasar tú. Alguien sabe todas las cosas y ha dejado la respuesta. Ha dejado ese qué hacer para tu vida y para mi vida en medio de lo que estás viviendo. Que Dios lo conoce todo. Así es que yo te invito a que descanses más en las realidades espirituales que el Señor ya hizo posible y no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tu propio esfuerzo, no confíes en tus propias capacidades. Depende del Señor. Confía en el Señor. Es lo que la palabra una y otra vez nos lleva. ¿Cómo vas a empezar bien este año 2021? Di conmigo: conociendo al Señor más, profundizando en el conocimiento de Dios. Esa es la mejor manera de empezar este año. No hay otro camino mejor que este. ¿Quieres tener un año bendecido? Muchos buscan el éxito, muchos buscan ciertas cosas que quizás aparentemente son buenas, pero que son efímeras, que son temporales, que son falibles. Oh, pero Dios nos ofrece algo mucho mayor, algo que es eterno, algo que permanece, algo que realmente satisface. ¿Y sabes dónde lo encontramos? Cuando le conocemos más a Él. Ahí tiene significado tu vida. Ahí tiene significado tu juventud. Ahí tiene significado tu empresa. Ahí tiene significado tu estudio. Ahí tiene significado tu profesión. Ahí tiene significado. Porque solamente en Él hay eso que tanto estamos buscando. ¿Cómo comenzar bien este año? La meta es sencilla.
sin mucho rodeo, es conoce más al Señor. Yo quiero leerte Efesios capítulo 1, versos 15 al 19. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el mejor comienzo, y vamos a hablar de dos cosas que van a fortalecer el porqué de este comienzo, o que nos explican bíblicamente el porqué estar caminando sobre esta meta o sobre este propósito. No solamente enero, no solamente febrero ni marzo, todo el año, y no solamente el 2021, sino el 2022, el 2023, 24, 25, 30 y el 40 si Dios nos da vida. ¿Sí me explico? Que este sea nuestro plan de vida, conocer y profundizar en el conocimiento de Dios siempre. Ya estás ahí en Efesios capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? ¿Ya? Ok, Efesios 1, versos 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, escucha lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Podemos orar como Pablo? Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento en este momento. ¿Puedes orar conmigo? A ver, ¿cuántos están aquí siguiendo esta palabra? ¿Sí? ¿Puedes orar? Señor, dame más sabiduría, dame más conocimiento de ti, alumbra los ojos de mi entendimiento. Vamos a orar. Señor, queremos conocerte. Simplemente, Señor, reconocemos en este momento que, Padre, te necesitamos. Padre, nada podemos hacer sin ti. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre con este anhelo y deseo de profundizar más en quién tú eres, en tu carácter, en tu santidad, oh Dios. Padre, enséñanos a vivir de tal manera, como dice el salmista, que a nuestros días traiga sabiduría. Padre, enséñanos con ese entendimiento que solamente proviene de ti y que nos da, Señor, esa luz en medio de nuestro camino. Padre, que nos alumbre en medio de toda oscuridad. Padre, que nos despoja de todo mal hábito que no te agrada y te glorifica. Padre, esa vida que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta de este año? ¿Cuál debe de ser nuestra meta? Dile a tu vecino: crecer en el conocimiento de Dios. Díselo con convicción. En verdad, díselo con convicción. ¿Qué vas a hacer este año? Yo voy a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Yo voy a profundizar más. Ya no me voy a conformar con esas oraciones intermitentes. Ya no me voy a conformar con esas lecturas bíblicas de 1 o 2 veces por semana. Ya no me voy a conformar con estar caminando mi vida cristiana de una manera dominguera. Ahora me voy a meter con el Señor. Ahora sí me voy a poner las pilas con el Señor. No escuché ningún amén. Puedes tener muchos planes, puedes tener muchos propósitos, pero créemelo, de nada va a servir todo esto si no tomas medidas con lo más importante y con lo que realmente prevalece sobre esta tierra. Es nuestro conocimiento acerca de quién es Dios, lo que ha hecho en favor de nosotros y quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos para nosotros. Palabras de Jeremías 9, 23 y 24. Y yo quiero que entendamos algo bien básico en la palabra. ¿Estás en dolor? ¿Estás en aflicción?
¿Estás en tribulación? ¿Estás gozoso? ¿Estás en paz? Pues ¿sabes qué? Todo se debe al Señor. Y Él tiene la respuesta para aquellos que están totalmente confiados en Él, pero también tiene la respuesta para aquellos que se sienten abandonados, para aquellos que se sienten desanimados. Y Él trae ese aliciente, Él trae esa esperanza. Por eso es que la palabra nos enfatiza mucho acerca de buscarle a Él, acerca de conocerle más. Dice Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Palabras de Jeremías. Una buena manera de poder tomar la vida del creyente y poderlo aterrizar en cuanto a lo que son las metas, son los planes, son lo que se persigue constantemente. Y él dice estas palabras: lo que realmente vale la pena atesorar, lo que realmente vale la pena que tú y yo nos jactemos. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debe de haber una jactancia? En el corazón del hombre. ¿Qué es lo único que Dios dice? Te puedes enorgullecer de esto. ¿Qué es lo único? Dos palabras: en conocerme y entenderme, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo? Es lo único en lo que te puedes jactar. Es lo único en lo que te puedes enorgullecer, de que realmente conoces al Señor. Déjame decirte que cuando Jeremías pronunció estas palabras, el ambiente era muy hostil. ¿Cuántos han oído hablar acerca de Jeremías? ¿Cuántos conocen un poquito acerca de este profeta? ¿Sí? ¿Sí saben que se le conoce como el profeta depresivo, llorón, verdad? ¿Sabes por qué? Porque él ministró a la ciudad o al reino del sur llamado Judá en una época totalmente difícil. ¿Sabes? Él fue un sacerdote que tenía la carga por la adoración verdadera, tenía una carga por el pueblo, le dolía cómo estaba su nación apartada de Dios, pero Dios lo levanta y le dice: ve, predícales acerca de lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes? Él predicó a los últimos 5 reyes de Judá, y durante su ministerio, que duró 40 años, él se paraba enfrente de cada rey que le hablaba para que profetizase la palabra de Dios sobre este rey y sobre el pueblo. Y él decía, ¿saben qué? Dios está trayendo juicio sobre ustedes, arrepiéntanse, pero sométanse a los babilonios, porque esto es voluntad de Dios, esto viene de parte de Dios. Imagínate cómo era recibida esta palabra. Este Jeremías era tomado como un traidor. Jeremías era acusado como aquel que quería traer aflicción a la nación de Judá, pero en realidad esto era palabra de Dios. En otras palabras, Jeremías tuvo un ministerio difícil, porque rey tras rey, tras rey, tras rey, él predicaba lo mismo y era un rechazo absoluto. Recibía golpes, recibió la cárcel, recibió ese oprobio por parte de todos, incluso aquellos profetas que hablaban mentira y le acusaban como aquel traidor que no profetizaba palabra de Dios. En ese contexto, donde la nación perseguía valentía, donde la nación perseguía riqueza, donde la nación perseguía sabiduría, en ese tiempo él proclamó estas palabras a esta nación que ya tenía los babilonios encima, que ya estaban siendo conquistados, que ya estaban siendo llevados al cautiverio. Pero ellos no se arrepintieron. Ellos no se arrepintieron. Y Jeremías se dolía por esto. Jeremías realmente sentía el corazón de Dios. Yo te invito a que leas Jeremías. Yo sé que para muchos puede ser un libro muy aburrido, pero realmente quieres conocer el corazón de Dios, quieres ver cómo el corazón de Dios insiste con este rey, con este otro, y aún en el último día
Dios está hablando, sométanse, pero no se arrepintieron. Jeremías está diciendo aquí a la nación, él está diciendo que realmente de nada sirve toda su valentía, todas sus riquezas, toda su sabiduría, porque los juicios de Dios ya están. Yo digo, iglesia, yo no sé cómo está tu corazón, pero si tú estás entendiendo lo que Dios está haciendo, o te estás enfocando en tu valentía, te estás enfocando en tu riqueza, o te estás enfocando en tu sabiduría, como la nación de Judá en este tiempo. Aunque tengas los babilonios encima, aunque tengas el COVID encima, aunque tengas la tribulación encima, tu corazón sigue estando duro y apático a lo que Dios quiere hacer. Por eso Jeremías dice, conóceme y entiéndeme qué es lo que realmente yo quiero. Que soy un Dios que demando misericordia, un Dios que hace justicia, un Dios que es santo, un Dios que es justo. Necesitamos despertar y que no nos pase lo que esta nación de Judá, viviendo la aflicción, viviendo el juicio de Dios y aún así centrados en sus propias metas. Realmente, si quieres empezar bien y quieres corregir lo deficiente en tu vida, la respuesta está en conocer al Señor. Conocer al Señor y lo que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros. La gloria mayor del hombre está en conocer a Dios. ¿Cuál es la mayor gloria del hombre? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Por eso dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, cuando yo conozco acerca de Jesús, cuando yo conozco acerca del amor del Padre, cuando yo conozco acerca de la obra del Espíritu Santo, realmente puedo entender lo que es la vida verdadera, la vida eterna, la vida espiritual a la cual Dios te llama a ti y a mí para que vivamos. Pero no vas a poder obtener esta vida, no vas a poder caminar en esa esperanza eterna, no vas a poder disfrutar de esta vida espiritual si no conoces a Jesús y lo que Él ha hecho. En otras palabras, te estás privando de la vida. Si tú estás aquí, tú nos estás escuchando allá, no has hecho una decisión por Cristo, te estás privando de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Conocerlo a Él es sinónimo de tener vida. Y no es un conocimiento superficial, no es un conocimiento intelectual, no es algo teológico y ya, no es algo frío y ya, no es letras y ya. Se trata de un conocimiento que no está aquí, sino que baja hasta tu corazón y cobra vida. ¿Sí me explico? A Dios le podemos experimentar, le podemos palpar y podemos sentir esa vida de Cristo en nosotros. No basta con simplemente el hecho de saber que Cristo murió en la cruz por ti. Se trata de poner tu fe y confianza en Él, y vas a poder experimentar la vida nueva. Ese nuevo nacimiento se hará real en tu vida, y vas a poder caminar sobre esta tierra con pandemia, sin pandemia, con muerte, sin muerte, con crisis económica, sin crisis económica, pero siempre confiado quién eres en Cristo Jesús. Por eso es importante Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo dijo que para que nosotros podamos caminar como el Señor demanda, para que podamos dar buenos frutos de buena obra, es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios. Yo antes era prepotente, era avaricioso, pero ahora en Cristo me doy cuenta que no debo de vivir de una manera orgullosa, que no debo de vivir abusando de los demás, que no debo de vivir extorsionando a otros, que no debo de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, la palabra me enseña cómo debo de vivir, y hace que me despoje de ese viejo hombre, hace que suelte sus malos hábitos, hace que suelte esa vida vieja en Cristo, que era antes de Cristo Jesús, y ahora en Cristo me dice que tengo que practicar el perdón, que tengo que caminar en humildad,
que tengo que vestirme del carácter de Cristo, que ama y que suelta toda ofensa y que vive sin amargura y que descansa en el Señor, porque de Él es la venganza. Entonces, es necesario, pero esto no se va a hacer real en tu vida si tú no conoces lo que dice la palabra. Por eso, nuevamente, ¿cuál debe de ser tu plan y propósito para este año? Crecer en el conocimiento de Dios, porque esto es lo que trae vida. También Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4 dice: si le conoces, guarda sus mandamientos, vivimos vidas con el deseo de agradarle, hay fruto de buenas obras en nuestras vidas. Primera de Juan dice: si tú conoces a Dios, si realmente dices que conoces a ese Rey que salva y que perdona y que nos da una vida nueva, tiene que haber un efecto, tiene que haber una evidencia en tu vida, y vas a guardar sus mandamientos. Vas a caminar practicando lo que dice su palabra. También segunda de Pedro 3:18. Y aquí nos vamos a detener en esta carta, pero primero quiero que vayas a este verso. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. La carta de Pedro, esta carta termina de esta forma. La segunda carta termina de esta forma: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de enfocarte en un nuevo puesto, antes de enfocarte en remodelar tu casa, antes de enfocarte en terminar tu carrera, enfócate en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver dos cosas por las cuales es necesario que tengamos esta meta firme en nuestro corazón, la cual es crecer en el conocimiento de Dios. Punto número 1, dos cosas nada más por las cuales debemos de crecer constantemente en el conocimiento de Dios. Número 1 es: su conocimiento es vital en nuestra vida cristiana. ¿Por qué debemos de crecer en el conocimiento de Dios? Porque simplemente es vital para nuestra vida cristiana. Y quiero que vayas ahí a la segunda carta de Pedro también, capítulo 1, verso 2. Vamos ahora al inicio de esta carta. Vamos al inicio de esta carta y checa cómo es que Pedro lleva a la iglesia en una idea clara de que el conocimiento de Jesús es vital para la vida cristiana. Sí, es necesario la fe, es necesario nacer de nuevo, pero Pedro dice: tienes que caminar en un crecimiento continuo de Dios. No te quedas con el nuevo nacimiento y ya. Un bebé que nace, un bebé que viene a este mundo, se espera de él que crezca, ¿sí o no? Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a valerse por sí mismo y tiene que aprender muchas cosas, y tú eres responsable por eso. De la misma manera, Pedro tiene esta idea también clara de que el nacimiento espiritual requiere nacer de nuevo, requiere la fe, requiere el arrepentimiento, pero requiere un desarrollo constante, requiere un conocimiento constante de Dios. Dice aquí, segunda de Pedro 1:2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En dónde? ¿Trabajando mucho? Simplemente en el conocimiento de Dios. Existe una conexión directa entre lo que es la bendición de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Me está siguiendo en esto? Existe en la carta de Pedro una conexión directa entre la abundancia de Dios, la bendición de parte de Dios a tu vida, cuando tú le conoces constantemente. Una conexión directa: bendición, conocimiento. Aquí Pedro hace esta conexión. Y sabes un poco acerca de esta segunda carta, que obviamente está por demás decirlo, pero se escribió a una iglesia perseguida, se escribió a una iglesia que estaba enfrentando apostasía, se escribió a una iglesia que estaba enfrentando desánimo.
Y la respuesta de Pedro ¿sabes? Para poder ayudar al creyente, para poder fortalecer al creyente, conoce más al Señor, toma más tiempo con el Señor, profundiza más en su palabra. Y es aquí donde encontramos esta preciosa escritura, donde dice 2 de Pedro 1:19, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, donde podemos abundar y profundizar en el conocimiento de Dios. Palabra profética, lo que Dios ha hablado acerca de sí mismo, palabra segura, palabra que nos da esa luz necesaria para caminar en medio de nuestras vidas. Dice aquí 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes? Yo quiero que tú te lleves esta imagen en tu corazón. Esto es una antorcha, ¿cierto? Esto es una antorcha, esto es una lámpara. Estás en una cueva y con esta antorcha puedes ver dónde caminas. Con esta antorcha puedes alumbrar cada paso que tienes que dar y vas a poder alumbrar tu entorno en este mundo de tinieblas. Sin esta antorcha te puedes perder. ¿Y sabes qué? Dice Pedro, hasta que alumbre la mañana. Y yo esto lo veo como algo glorioso. ¿Sabes por qué? Porque habla del advenimiento de Cristo. Habla de cuando Cristo esté en medio de nosotros y ya no haya necesidad de esta palabra, sino que ahora Él es mi luz. Ahora Él me guiará y estaré con Él por la eternidad. Pero imagínate, estamos en una cueva lleno de oscuridad, quizás lleno de peligros. Podemos caer, podemos tropezar, el terreno es muy inestable. Oh, pero esta lámpara nos dice, cuídate de esto, cuídate de aquello, te vas a caer, hay un precipicio. Esto nos alumbra, ¿cierto o no? No apagues tu antorcha. Usa tu antorcha. Aquí está. Caminamos en temor, como dicen los niños, dioquis, ¿sí o no? Andamos batallando a ciegas porque quieres. Dile a tu vecino, no andes a ciegas, mijo. Aliviánate. Ya no andes a ciegas. Te andas tropezando y te andas cayendo por donde quiera. Y te andas todo moreteado de tus pies y de tu cara. Te has levantado en las noches y no ves la puerta y bolas. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Cómo se siente? Imagínate cómo está tu corazón. O sea, se te sale de, ay, no vi esto. Pues imagínate en la vida diaria. Así es. Así es en la vida diaria. En la vida natural. Andamos tropezando, andamos chocando con todo. Porque se nos ha olvidado que tenemos la antorcha que nos alumbra en medio de toda oscuridad. Así es que, ¿por qué es necesario conocer al Señor constantemente? Porque su conocimiento es vital para nuestra vida cristiana. Ahora, ojo con esto. La Biblia también nos dice, la Biblia también nos enseña, y esto es algo que te debe de enamorar y apasionar cada vez más por la palabra y por el Señor mismo. ¿Sabes qué es? Que no hay un límite con el Señor, que no hay un tope con el Señor, que no hay un hasta aquí con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es grande. Su grandeza es inescrutable, dice la Biblia. Su grandeza es insondable. Y no hay un punto donde tú y yo podamos llegar, aunque puedas leer el mismo versículo una y otra vez. Siempre te vas a estar encontrando con algo fresco. Siempre vas a estar encontrando algo nuevo. Siempre vas a estar encontrando ese viento fresco, ese aceite que trae como ese ungüento a tu espalda que trae descanso. Eso es la palabra de Dios. Nos enseña que grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Romanos 11:33 también dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tú puedes leer Génesis hoy, en 5 meses lo puedes volver a leer y el Señor va a abrir tus ojos a verdades que quizás no leíste la ocasión anterior. Iglesia, no vamos a leer la Biblia por cumplir una meta. La vamos a leer porque anhelamos conocer más al Señor. Pero sí es necesario leerla, ¿ok? No estoy devaluando las metas, no estoy devaluando los propósitos. Estoy simplemente haciendo hincapié a que tus propósitos y tus metas se centren en glorificar a Dios. Eso es todo. Y que si quieres establecer metas perdurables, metas que no van a fallar, metas permanentes, metas que vienen del corazón de Dios, tienes que empezar a tomar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque de ahí depende tu vida cristiana. De ahí depende tu salud espiritual. De ahí depende que no andes chocando con todas las cosas. De ahí depende que tengas una claridad totalmente completa de quién es Dios. Punto número 2. Con esto cerramos. ¿Por qué debo de tener esta meta de conocer más al Señor? Bueno, porque Dios nos ha dado de su conocimiento, que es vital para mi vida cristiana, pero también el conocimiento de Él me madura. Dile a tu vecino, su conocimiento nos madura. Dile fuerte a tu vecino, el conocimiento de Él nos madura. Trae madurez a nuestra vida. Dice aquí los versos 3 y 4 de segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos, espero que no hayas perdido ahí tu escritura. Segunda de Pedro 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escucha, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Dios está interesado en cambiar lo que somos y no lo que hacemos. Dios está interesado en cambiar quién tú eres y no cambiar lo que haces, porque cuando Dios nos cambia esa naturaleza terrenal por la naturaleza divina, ahora podemos caminar en una vida nueva. Yo quiero usar este ejemplo para poder simplemente decirte que el carácter del cristiano se construye bajo el conocimiento de Dios. Para simplemente decirte también que pues un crecimiento y un desarrollo constante en el Señor es sinónimo de madurez. Y hay cosas en lo natural que nos ayudan a entender verdades espirituales. Y quiero hablarte acerca de la concepción de la vida. Todos sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? No necesitamos dar una clase de biología aquí, pero sabemos que hay 2 células que se unen, una masculina y una femenina, ¿cierto? Y ahorita yo sé que tenemos dispositivos y tenemos tecnología y tenemos muchos ahora sí que mecanismos para poder ver cómo se desarrolla un feto. Pero lo que quiero decir es esto: una vez que se une este óvulo con esta célula masculina y se engendra la vida, y aunque tú no lo puedas ver, pero día a día ese cuerpo se está desarrollando, ese feto se está formando y se le están agregando células, se le está agregando el hueso, se le está agregando el cartílago, se están formando los órganos.
Y empieza a palpitar ese corazón. Y el papá ni la mamá están preocupados porque le lleguen las manos a ese bebé, porque los ojos le sean entregados a ese bebé. Es algo natural que va a suceder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vida, el milagro de la vida, como Dios lo determinó, así lo ha determinado. Aún el carácter, aún su personalidad, aún el color de ojos, aún el color de cabello, aún su estatura, aún su color de piel, todo está ahí, ¿cierto? No te tienes que preocupar. Ay, a mi hijo le faltan los ojos. Ay, a mi hijo le hacen falta los pies, hay que conseguir los pies por acá o por allá. No, para nada. Suena chistoso, ¿verdad? Cuando lo decimos así. En la vida espiritual, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, cuando entendemos que Él nos ha dado vida, cuando entendemos que la naturaleza divina está en nosotros, Él ya ha dado todo. Ha dado riquezas y grandísimas promesas a tu vida y a mi vida para que nos desarrollemos y para que podamos estar en este mundo y podamos hacer frente a todo lo que vivamos. Pero es algo que el Señor ya dio. Igual como un bebé, cuando viene a este mundo, necesita ser desarrollado, ¿cierto? Nace con todo lo necesario, pero con la necesidad de ser desarrollado. Pues tú y yo somos iguales. Cuando venimos por primera vez a Cristo, ya el Señor nos ha dado vida nueva. Hay promesas, hay abundancia en Él, hay grandísimas cosas esperándonos para que llegásemos a ser participantes de esta naturaleza divina, esta naturaleza nueva. Pero necesitamos desarrollarlo. ¿Y sabes cómo se desarrolla? Di conmigo: conociendo a Jesús. Di conmigo: conociendo a Jesús. Somos desarrollados, somos madurados, crecemos cuando estamos conociéndolo más y más. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí 3/4 de tu vida, de tu carácter serán restauradas. ¿Dice así? Todas las cosas son hechas nuevas. Di: todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. En verdad, iglesia, yo quiero que nos afirmemos en esto. Todo es hecho nuevo. Yo no sé cómo fue tu vida antes de Cristo. Tal vez eras un adúltero, tal vez eras un borracho, tal vez eras un inmoral, tal vez eras un estafador, tal vez eras un abusivo, tal vez eras un machista. No sé lo que eras. Lo único que sé es que Dios hace nuevo todo. Y no importa mi pasado, no importa cuán asesino fui, no importa cuán malo fui, Dios hace nuevo todas las cosas. Dios me da boca nueva, Dios me da ojos nuevos, Dios me da oídos nuevos, me da manos nuevas para servirle, me da pies nuevos para poder estar viviendo para su gloria. Él hace todo nuevo, y lo que Él hace, lo hace bien. Entonces, iglesia, ¿cuál debe de ser tu plan y propósito? Conocer al Señor. ¿Por qué? Porque de Él depende mi vida y en Él soy madurado. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos da una simiente nueva. Dios nos hace nacer de su palabra. Dios nos hace nacer a algo que no conocíamos, a algo que estaba en nosotros, pero estaba muerto, estaba inactivo. Esa vida espiritual que nos ayuda a comprender, que me da identidad, que me ayuda a saber qué es lo que viene el día de mañana. Y no con misticismo, sino con la confianza y dependencia de que el Señor está estableciendo su reino. Y Dios está levantando una iglesia. Dios ha elegido un pueblo santo. Dios ha establecido en su corazón amarnos, levantarnos como su cuerpo, como su novia, sin mancha, sin arruga, sin tacha. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál debe de ser tu mejor propósito? Conocerle a Él y
vivimos para glorificarle a Él. Colosenses, ponte de pie por favor, y con esto quiero cerrar. Colosenses 3, 9 al 11. Colosenses 3, versos 9 al 11. ¿Hay alguien aquí que está siendo confrontado hoy? ¿Alguien está siendo retado a conocer más al Señor? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escucha esta dinámica. Lo que Pablo está diciendo una vez más a la iglesia de Colosas. Dice: revístete del nuevo hombre. Dios es experto en hacer nuevas todas las cosas. Dios es experto en segundas oportunidades. Dios es experto en cambiar lo deficiente, en transformar lo que no sirve. Dice Jeremías precisamente que nosotros somos como barro y Él es un alfarero, y Él hace con nosotros conforme a su voluntad, porque Él es soberano. Algo que no sirve lo hace algo hermoso y glorioso. Esa es la habilidad de nuestro Dios. Dice aquí que Él nos hace nuevos, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en Él todo y en todos. Yo quiero ser más como Jesús, pero tengo que conocerlo. Si tú quieres tomar este compromiso hoy, si estás en Cristo, dile: Señor, yo quiero conocerte más. Si no estás en Cristo, hoy puedes venir a sus pies en fe y arrepentimiento y decirle: Señor, yo quiero conocerte. Ya no quiero seguir caminando para satisfacer mis deleites. Ya no quiero seguir trabajando para mi vida. Quiero trabajar para ti, porque he escuchado y recibo esa palabra de que en ti hay propósito. Así es que si estás en Cristo, toma un tiempo con el Señor, comprométete con Él. Señor, quiero conocerte más. Si no estás en Cristo, dile: Señor Jesús, Padre, ya me cansé de tropezar, ya me cansé de estar chocando constantemente. Padre, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo sé que tú tienes la vida, yo sé que tú tienes palabras de vida eterna, yo sé que tú eres el pan de vida, yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te entrego mi corazón, me arrepiento de toda mi maldad y pongo mi fe y confianza en ti, como ese Dios que salva, como ese Dios que perdona toda mi maldad, como ese Dios que me ha rescatado del lodo, que me ha rescatado de esta vida vana. Y Padre, yo quiero vivir para ti. Espíritu Santo, ven a morar en mi corazón y enséñame cosas nuevas. Hazme nuevo en ti. Restáurame, oh Dios, y dame una vida nueva en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.